Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Bueno, leamos ahí del 1, 2 y 3. Primero los Corintios 1, 2 y 3. Bueno, dice así la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Soberano Dios, Padre Celestial, Señor, damos gracias a ti por darnos la oportunidad, el privilegio, nuevamente, Señor, de poder reunirnos por este medio. Gracias, Señor, porque podemos también compartir tu palabra. Y gracias, Señor, por este tema que nos ha dado para compartir y que realmente, Señor, es un tema importante. Permítenos verlo, Señor, de esa manera, que sea realmente un tema muy relevante, Señor, para nosotros, nuestras vidas, y que podamos, Señor, vivir bajo las verdades, Señor, que tú has establecido en tu palabra, Señor. Guíanos en este tiempo, enséñanos, permítenos poder entenderla y aplicarlo a la vida nuestra. Todo lo dejamos, Señor, en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hace 8 días empezamos con este tema de la santidad y creo que una de las conclusiones a las que llegamos hace 8 días es que la razón por la cual el Señor nos llama a la santidad es porque Él es santo, es decir, por su carácter, por su naturaleza, por su esencia eh, santa, pues Él demanda de nosotros santidad, porque recordemos que nosotros hemos sido elegidos por el Señor para ser su pueblo, y por lo tanto, pues necesitamos y tenemos la responsabilidad de ser santos, porque vamos a, o anhelamos, ¿no?, convivir con el Señor. Y por su mismo carácter de santidad, pues necesitamos ser santos. Ahora, cuando se habla de la santidad en la Biblia, yo creo que muchas personas, muchos predicadores, muchas congregaciones han centrado la mayor atención cuando se habla de santidad en el hacer, es decir, en qué tenemos que hacer esto, aquello, para lograr la santidad. Pero en las Escrituras, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay, hay términos, verbos en cuanto a la santidad que están en tiempo pasado y están en una acción completa, ¿sí? Algo que ya terminó, algo que ya está. Entonces, siempre que estudiamos el Nuevo Testamento y estudiamos la santidad, tenemos que hacer una diferencia entre esa santidad que es del hacer, de la práctica, y la santidad que es del ser. Es decir, una cosa es ser santo y otra cosa es vivir como un santo, ¿no?
Entonces, siempre digo, hermanos, que para yo poder hacer algo, primero tengo que serlo. Para yo poder hacer algo, primero tengo que serlo. Yo no puedo hacer sin antes serlo. Entonces, este texto que acabamos de leer, creo que marca esa diferencia entre lo que es ser santo y entre lo que es hacer, ¿sí? Dice el versículo 1 a la iglesia, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Eso es una realidad. Es decir, el apóstol Pablo llama a los hermanos santos, pero luego dice llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo así que los llama santificados y luego les dice llamados a ser santos? ¿Ya no lo son? Entonces ahí marca una diferencia importante entre lo que se conoce como la santidad posicional, es decir, lo que somos, ya somos santos, y luego el llamado a vivir, al hacer, a la práctica en santidad. Entonces hay que entender esa diferencia y ahorita vamos a ver por qué es tan importante poder comprender que tenemos una santidad posicional y que estamos llamados a una santidad práctica. Entonces, quiero que entendamos lo que eso significa, quiero que entendamos lo que significa esa santidad posicional que tenemos, que ya tenemos en Cristo, que ya somos, que ya gozamos de esa santidad, es decir, ya somos santos en posición. Quiero que lo comprendamos y lo entendamos. Para eso vamos a leer Romanos capítulo 6. Vamos a estar viendo algunos versículos. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Este texto muestra el cambio de posición que nosotros tuvimos a través, obviamente, de la obra del Señor Jesucristo. Entonces, la primera posición, lo que teníamos antes de conocer al Señor, dice el versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, esa era nuestra condición antes de conocer al Señor, esa era nuestra posición, nuestro estado, era esclavos, siervos del pecado. ¿Qué significa eso? Pues simplemente que nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor era el pecado. Por lo tanto, estábamos controlados por el pecado, estábamos bajo el gobierno y hacíamos lo que, todo lo que era pecaminoso y era imposible salir de ahí. Esa era nuestra posición. Servíamos al pecado. Ahora, esa posición antigua, pues tiene una cantidad de descripciones, ¿no? Tiene una cantidad de, de cosas, de elementos que vale la pena recordarlos aquí. De pronto no vamos a poder profundizar en todo ese estado espiritual en el que estábamos antes, pero sí quisiera recordar algunas cositas. Entonces, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, del 2 al 3 por ahí, habla también Pablo de la condición que teníamos antes. Y es interesante que en ese texto de Efesios 2 describe tres cosas que son importantes. La primera dice que estábamos siguiendo las corrientes de este mundo.
Es decir, hacíamos lo que todo el mundo hace. ¿Sí? Vivíamos en la misma vía, en la misma idea, en los mismos pensamientos, en las mismas acciones de este mundo. ¿Sí? Lo segundo, dice que obedecíamos a Satanás. Estamos bajo la potestad, ¿no? Bajo el, el gobierno de este sistema que es satánico, ¿no? Entonces, eh, en esa posición que teníamos antes, seguíamos la corriente de este mundo, obedecíamos a Satanás, sus obras. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a algunos que eran hijos del diablo. Y eso puede sonar fuerte, pero la idea ahí es que hacen lo que hace el diablo. Entonces eso nos convertía en hijos, esa era la posición, ¿no? Y el mismo pasaje de Efesios dice que no solamente seguíamos las corrientes de este mundo, no solamente obedecíamos a Satanás, sino que también andábamos y vivíamos conforme a nuestros propios deseos. Que eso, de eso fue lo que hablamos un poquito el miércoles pasado, que estábamos en nuestros deseos, en nuestra ignorancia. Esa era nuestra posición. Y de ahí podríamos hablar de muchas cosas. El entendimiento entenebrecido, estábamos en tinieblas, es decir, no podíamos contemplar las verdades de la palabra, no las podíamos entender, ni mucho menos aceptar. Teníamos un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que no recibía, y vivíamos en nuestros deleites y vivíamos esclavos del pecado. Ahora, de esto, el problema de esta esclavitud son dos cosas. Uno, es que no podíamos salirnos de ahí. No podíamos salirnos de esa esclavitud. Era imposible. Romanos 3 dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, imposible. De hecho, la idea de esclavitud, ahí en ese término de Romanos 6, indica eso, indica algo que no, de lo cual no podemos zafarnos por por nuestra propia cuenta, ¿no? Entonces, esa era nuestra posición de pecado, no podíamos buscar a Dios, sino que deseábamos deleitarnos en nuestros deseos pecaminosos, vivíamos como el mundo, hacíamos lo que Satanás hace, ¿sí? Pero entonces lo primero es que no podíamos zafarnos. Y lo segundo, en cuanto a esto, es que esta posición nos llevaba a la muerte, al juicio. Que Romanos también habla mucho de eso, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23 dice que estábamos excluidos de la presencia de Dios. Entonces, nuestra posición antes, nuestro estado espiritual, era esclavos del pecado. Ahora, la santidad posicional significa que el Señor, a través de Cristo, a través de Cristo, lo que hizo fue sacarnos de ese estado espiritual, sacarnos de esa posición espiritual y ponernos en otra posición diferente. Por eso la palabra santo significa apartar algo que es común, apartar algo que es del común, apartarlo para un servicio especial, para un servicio particular. En este caso, la santidad significa apartados para el servicio a Dios. Por eso, la nueva identidad, la nueva posición que tenemos ahora, es la que dice Pablo aquí, versículo 18 en Romanos 6. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Es decir, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Ahora el amo, el Señor, el que tiene la autoridad en nosotros es la justicia.
es lo bueno, lo recto, lo que está de acuerdo a la palabra. Entonces, a eso es lo que se le conoce como santidad posicional. Hemos salido de esta posición, el Señor nos ha sacado de esta posición y nos ha traído ahora a otra posición diferente, distinta a lo que antes teníamos. Ahora, antes de hablar de esa nueva posición, antes de hablar de ese cambio, pues tenemos que hablar de cómo ocurrió, de cómo fue posible, ¿no? Si vamos a Efesios capítulo 2, que es el texto que estaba mencionando ahorita, y me gustaría que lo buscáramos, Efesios capítulo 2 viene hablando acerca de lo que ya mencionamos, esa antigua posición en la que estábamos. De hecho, dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, versículo 3. Y el versículo 4 comienza con una palabra muy importante y es la palabra pero. Y yo digo, hermanos, que esta palabra marca la diferencia, marca un cambio, ¿sí? Porque viene hablando de un estado donde seguíamos al mundo, donde controlados por Satanás, desobedientes, en nuestra carne, vivimos en nuestra carne y en los pensamientos, pero ese panorama oscuro cambia, marca un cambio. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, esa es la posición que teníamos antes, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vea las bendiciones, hermanos. Por gracia soy salvo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y comienza. Porque por gracia soy salvo, versículo 8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, esta nueva posición de siervos de justicia la logramos únicamente por la obra perfecta y completa de Cristo Jesús en la cruz. Qué pena, hermanos, estoy un poquito con gripa. Esta obra o esta posición solo a través de la obra de Cristo. Ahora aquí, hermanos, entra eh, o entramos a ver que no podemos profundizar por el tiempo, pero entramos a ver la obra completa de Cristo. Todo lo que Cristo logró, hermanos, en la cruz. Porque a veces incluso nosotros hasta la obra de Cristo no la entendemos a profundidad y qué bueno que sería que podamos nosotros indagar, estudiar, conocer, hermanos, el Evangelio en su profundidad. Entonces aquí eh, podemos entender la justificación, la redención, que de hecho la redención es pagar el precio por el rescate de otro, ¿sí? Entonces la idea de redención indica que ahora el Señor nos ha rescatado de algo, nos ha sacado de algo, ¿sí? Y eso es santidad, eso es santificación, es sacarnos de la posición en el estado espiritual en el que estábamos antes y ahora llevarnos a una nueva posición, ¿sí? Pero todo eso, hermanos, gracias a la obra de Cristo Jesús. Entonces, noten, hermanos, y aquí es donde está el punto. La santidad, hermanos, nunca la podremos lograr en nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Y ese es el problema del que hablábamos al inicio, que muchas personas, el énfasis de la santidad en el hacer. Haga esto, haga aquello, y otros terminan estableciendo hasta unas reglas
humanas para lograr la santidad. Pero para nosotros lograr la santidad primero tenemos que serlo. Primero tenemos que haber sido sacados de esa posición de pecado, porque si no, jamás podremos ser santos. Y por eso es tan importante entender la santidad como posición. La santidad también se llama la santidad definitiva, es decir, ya, porque esos verbos, como dije anteriormente, en lo que aparece la palabra santidad, aparecen como ya, como algo realizado, como algo que tenemos. Es imposible vivir una santidad práctica en el día a día si no tenemos la santidad posicional, si no somos santos. Necesitamos ser sacados de allí y estar en una nueva posición. En palabras muy sencillas, en palabras nuestras sería, si no somos creyentes, si no hemos creído en el Evangelio, pues no vamos a poder ser santos, no vamos a poder vivir en santidad, porque es ese cambio de posición el que ahora nos permite que nosotros podamos comenzar un proceso de santificación en la vida nuestra. Y segundo, hermanos, entenderlo, el amor y la compasión que el Señor ha tenido con nosotros, de que en su plan soberano, Él ha incluido el sacarnos de el estado espiritual en el que estábamos porque no podíamos hacerlo, ¿sí? Es decir, Dios es santo, ya lo dijimos, Dios es santo y Él desea que su pueblo sea santo, pero el pueblo no puede. Entonces Él lo hace por nosotros, ya lo hizo en la cruz, ya nos sacó, ya nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora, eh, ¿cuál es esa nueva posición? ¿Cuál es esa nueva posición? Vamos a Romanos nuevamente, capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La nueva posición, y dije lo mismo, y voy a decir lo mismo que dije con la antigua posición, con la antigua vida, eh, pues incluye muchísimas cosas, hermano, muchas bendiciones que disfrutamos ahora en esta nueva posición. Pero voy a mencionar algunas de ellas. Primero, el Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado y ahora el pecado no se enseñorea de nosotros. Es decir, hermanos, que para el creyente verdadero, para aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, la verdad de su palabra, de la palabra de Dios, es que sí podemos tener la victoria sobre el pecado. Sí podemos hacerla porque hay muchas personas que descansan en la idea de que pues es imposible vencer el pecado. Sin Cristo, en la antigua posición, sí era imposible, porque estábamos esclavos. Pero ahora hemos sido apartados, hemos sido santificados por la obra de Cristo, por su sangre. Y ahora el pecado no se enseñorea. Podemos vencerlo. Ahora podemos vencerlo. Y creo que vamos a finalizar esta charla con eso, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera podemos nosotros vencerlo? Sí. Entonces sí se puede, porque en la nueva posición que tenemos, el Señor nos ha liberado. Nos ha liberado. Note que, hermanos, que este asunto de la salvación y de la santificación posicional no solo es un hecho de salvarnos del infierno, salvarnos de, del castigo, sino que también incluye que ahora podemos nosotros vencer el pecado. Ya nos enseñorea de nosotros. ¿Sí? Otro perdón, otro de las cosas que podemos nosotros disfrutar ahora es que hemos podido, o podemos más bien, o más bien tenemos la luz, ahora somos de la luz, y en esos beneficios de ser de la luz, podemos nosotros contemplar, podemos entender, hermanos, podemos eh,
recibir la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 18, hace una descripción de lo que es ser impío, ser no creyente, y entre la descripción que da Pablo dice que tienen el entendimiento entenebrecido, y luego dice ajenos de la vida de Dios. Eso quiere decir, esa palabra entenebrecido significa ciego, alguien que no puede ver, ¿sí? Es decir, el entendimiento lo tienen cegado ante la verdad de la palabra. Por eso no pueden creer. Por eso les parece absurdo todo lo que el Señor dice en su palabra. Pero ahora, hermanos, nosotros no, en esta posición en la que estamos, el Señor ha abierto nuestros ojos. El Señor nos ha quitado la ceguera espiritual para que veamos y contemplemos su palabra. Hermanos, ahora nosotros no estamos, no nos parece absurdo lo que el Señor dice en su palabra. Y es curioso porque hay muchos creyentes que les parece una locura lo que el Señor dice. Entonces ahí es donde debemos eh, pues analizar y pensar, ¿no? Y reflexionar, porque ahora en esta nueva posición estamos eh, despiertos ante la palabra del Señor y podemos recibirla, podemos aceptarla, podemos estudiarla, podemos entenderla, ¿sí? En esa posición que tenemos ahora en Cristo. Y de ahí podemos seguir, hermanos, tenemos acceso al Señor, podemos clamar, Abba Padre, querido Padre, tenemos una nueva vida, a eso es lo que se le conoce como nueva vida, como nuevo nacimiento, ya no hay condenación para nosotros. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, hermanos, el Señor nos ha sacado, nos ha liberado, ya nos ha liberado, ya nos ha sacado a una nueva posición, a siervos de justicia. Ahora le servimos a Él, ¿sí? Eso es lo que se llama santidad posicional. Ya lo somos, ya somos santos, ya hemos sido rescatados y apartados para algo especial que es para el servicio de Él. Mis hermanos, es imposible que el Señor haya hecho una obra tan perfecta en la cruz para rescatarnos de nuestros pecados y nosotros queramos volver allá. Es imposible. Necesitamos entender que ya el Señor nos ha librado de esto, que ya el Señor nos ha rescatado. Y para resumir, para terminar esta parte y dar la conclusión final, hay una historia, o más bien una iglesia que es modelo en esto y que muestra ese cambio de posición, ese arrepentimiento, también le podemos llamar arrepentimiento, ¿no? Porque arrepentimiento la palabra arrepentimiento es literalmente girar la cabeza. Es decir, voy por un camino y giro la cabeza para otro lado, otra dirección, ¿sí? Eso es el cambio que el Señor ha hecho. Entonces, esta iglesia modelo de arrepentimiento, y creo que es modelo en muchas cosas, es la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Tesalónica. Y voy a leerlo para que podamos ser más precisos en lo que vamos a decir. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, bueno, viene hablando de la fe de los hermanos de Tesalónica, que se había extendido tanto que Pablo y su equipo no tenían necesidad de hablar nada en cuanto a ellos, ¿no? Porque ya todo el mundo conocía su testimonio. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, y aquí está, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Antes estaban en el estado de idolatría, de pecado, sirviendo a los dioses falsos, pero dice que se habían convertido, es decir, pasaron de la posición de pecado, de esclavos, para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es santidad posicional.
ya no sirven a los ídolos, ya no sirven a la idolatría, ya no sirven al pecado, ahora sirven a Dios. Y hermanos, esa santidad posicional se veía, se veía en la santidad práctica que ellos habían desarrollado. Entonces, hermanos, tenemos que vivir lo que somos, tenemos que ser lo que somos, ya somos santos, no podemos vivir en el pecado. Alguien lo explicó de esta manera y me pareció como muy acertada. Y él decía, es como si yo me fuera a vivir a los Estados Unidos y, y los Estados Unidos me da la ciudadanía norteamericana, me da el documento y cuando me da el documento ya yo soy ciudadano norteamericano, ya yo lo soy. Ahora tengo que comenzar un proceso de aprender las leyes, de aprender la cultura, de aprender los principios para que en la práctica lo sea, ¿no? Ya lo soy, pero en posición ya lo soy, pero ahora tengo que comenzar un proceso de aprendizaje. Entonces eso es lo que hace el Señor, nos saca de aquí y nos hace santos. Ya lo somos por Cristo, pero ahora comienza un proceso de santificación práctica, para que aprendamos los principios, las leyes del Señor y vivamos para Él. ¿Entendido, hermanos? Entonces, para concluir, ya para terminar, quisiera que retomáramos el texto que estudiamos hace 8 días, Primera de Pedro, capítulo 1, para que entendamos la importancia de entender esto y cómo esto nos va a servir para lo que vamos a ver el próximo miércoles, que es la santidad ya práctica, ¿no? Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo, bueno, 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquí está, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, si somos hijos de Dios, pues vivamos en santidad. Si decimos ser hijos de Dios, vivamos en santidad. Pero ahora vea lo que dice el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados, sabiendo. Es decir, está motivando a la santidad práctica. Pero la santidad práctica se logra con una cosa, teniendo algo en la mente. Esa idea de sabiendo es la idea de tener algo en la mente, de recordar algo. ¿Qué es lo que tenemos que recordar, hermanos, para que podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Tenemos que recordar la santidad posicional. Vea lo que dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Pedro dice, sean santos en vuestra manera de vivir, pero sabiendo, recordando el modo, la manera de cómo podemos llegar nosotros a la santidad práctica, es recordando que ya lo somos, que ya somos santos, ¿sí? Esa es la forma, esa es la manera. Y luego hay otros verbos ahí, versículo 22, habiendo purificado, ya está en la misma, en el mismo sentido gramatical, sabiendo, habiendo purificado vuestras almas, es ya. Y luego el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. Entonces, para poder nosotros, hermanos, comenzar ese proceso, o más bien seguir ese proceso de santificación práctica, necesitamos recordar que ya hemos sido cambiados de posición, ya hemos sido rescatados, ya hemos sido, Señor, hemos sido sacados por el Señor del pecado
de la esclavitud y ahora tenemos una nueva posición en Cristo, separados para servir al Señor. Y lo que Pedro dice es recuerden eso, para que vivan una vida santa, una vida práctica en santidad. Entonces, mis hermanos, no podemos ser santos en la práctica si no hemos recibido la santificación posicional en Cristo. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Si no hemos creído en el Señor, si no hemos tenido una conversión genuina y verdadera, no podemos nosotros comenzar el proceso de la santificación porque es la única manera es a través del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿por qué la santidad práctica? ¿Por qué la lucha por la santidad? Bueno, porque el Señor nos ha rescatado, nos ha librado del pecado, pero la carne, nuestra carne todavía está ahí. El mundo que antes seguíamos todavía está aquí. Y Satanás, que es el enemigo nuestro, todavía está ahí. Entonces necesitamos luchar por esa santidad. Aunque el Señor nos ha librado y nos ha apartado para Él, todavía tenemos ahí la lucha y el conflicto con estas tres cosas que todavía nos quieren hacer retroceder. Entonces, mis hermanos, examinemos nuestra vida, pensemos eh, si realmente hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido regenerados por el Señor, por la obra de Cristo. Y si lo hemos sido realmente, verdaderamente, hermanos, podemos vivir en santidad. El que no puede vivir en santidad porque no es nada, no es creyente. El que no puede vencer el pecado es porque no es creyente, porque ya ahora tenemos la victoria, ¿sí? En el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias queremos darte por la oportunidad que nos has dado de compartir nuevamente tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos has rescatado de la vana manera de vivir en la que vivíamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque ahora tenemos una posición diferente. Ahora somos siervos tuyos, Señor. Ahora somos esclavos de la justicia y ya hemos sido, Señor, liberados de la esclavitud del pecado. Gracias por la obra de Cristo que hizo posible, Señor, que hoy tengamos, Señor, una nueva posición diferente, una mente diferente, Señor, pensamientos diferentes, que ahora, Señor, veamos el pecado de manera diferente, que ahora aborrecemos el pecado, Señor, y que lo vemos de manera eh, que antes no lo veíamos, Señor. Padre, ayúdanos a entender que ya somos santos y que nuestra relación con el pecado cambió, que nuestra relación, Señor, con la condenación, la eternidad cambió y que ahora, Señor, vivimos para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga, les guarde.